La casa del molino, una historia de terror. Había una casa en el campo, en lo alto de una colina, con un pequeño molino de viento que giraba constantemente en la brisa. La gente decía que la casa estaba maldita y que algo terrible había sucedido allí hace muchos años. Cuentan que la familia que vivía en la casa se había dedicado a la fabricación de molinos de viento durante generaciones y que su molino era el más popular del pueblo. Sin embargo, un día ocurrió algo terrible. Se dice que el dueño del molino se volvió loco y asesinó a su esposa y a sus 2 hijos antes de quitarse la vida. Desde ese día, la casa fue abandonada y la gente evitaba pasar por allí. Se decía que se escuchaban lamentos y gritos en las noches más oscuras y que la sombra del dueño del molino todavía se podía ver vagando por la casa. Un día, un joven escritor decidió explorar la casa para encontrar inspiración para su próxima novela de terror. A pesar de las advertencias de la gente del pueblo, el escritor no tenía miedo y se aventuró en la casa. Encontró la casa en mal estado, con telarañas cubriendo los muebles y el suelo lleno de polvo. El molino de viento giraba lentamente en la brisa y el sonido de las aspas resonaba en el aire. El escritor comenzó a investigar la casa y pronto descubrió una habitación cerrada con llave. Con la ayuda de un destornillador, logró abrir la puerta y se encontró con una habitación llena de libros antiguos y un extraño diario. El escritor comenzó a leer el diario y descubrió la historia completa de la tragedia que había ocurrido en la casa. Mientras leía, comenzó a escuchar extraños ruidos y a sentir una presencia en la habitación. Se dio la vuelta y vio la sombra del dueño del molino, con la ropa ensangrentada y un cuchillo en la mano. El escritor trató de correr, pero la sombra lo persiguió por toda la casa. Finalmente, logró salir corriendo por la puerta principal y escapar de la casa. Después de esa experiencia, el escritor nunca volvió a explorar la casa del molino de viento. La gente del pueblo decidió demoler la casa y el molino para evitar que alguien más se aventurara allí. La leyenda de la casa maldita del molino de viento se convirtió en una historia de terror popular en el pueblo, y se decía que la sombra del dueño del molino todavía acechaba a quienes se aventuraban demasiado cerca. El escritor regresó a su casa temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero algo había cambiado en él. La historia que acababa de leer lo había inspirado de una manera que nunca había experimentado antes. Empezó a escribir como si estuviera poseído por la historia, creando personajes y situaciones basadas en la tragedia que había ocurrido en la casa del molino de viento. Pronto, su novela de terror se convirtió en un éxito y el escritor se convirtió en un nombre reconocido en la industria literaria. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía su obsesión con la historia de la casa del molino de viento. Comenzó a visitar el pueblo con frecuencia, preguntando a los lugareños sobre la leyenda y la tragedia. Finalmente, decidió que tenía que regresar a la casa del molino de viento. A pesar de las advertencias de la gente del pueblo y su propio miedo, se aventuró de nuevo en la casa demolida. Esta vez, no encontró la sombra del dueño del molino. En su lugar, se encontró con un diario aún más antiguo que el anterior entre los restos de la casa, escrito por el abuelo del dueño del molino. El diario detallaba una serie de eventos aún más terribles que habían ocurrido en la casa décadas antes, incluyendo rituales oscuros y sacrificios humanos. El escritor se horrorizó por lo que había leído, pero también se dio cuenta de que había encontrado la inspiración para su próximo libro. Se aseguró de tomar notas detalladas y fotografías de todo lo que encontró en la casa, y regresó a su hogar para empezar a escribir. Su nuevo libro fue aún más exitoso que el anterior, pero la obsesión del escritor con la historia de la casa del molino de viento lo había consumido por completo. Comenzó a tener pesadillas y alucinaciones y finalmente fue ingresado en un hospital psiquiátrico.